Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Ilan Semo, gracias a Ilan que nos permite escucharlo de nuevo. Lo hemos invitado en varias ocasiones a este programa como historiador, como profesor del Departamento de Historia de la Iberoamericana, colaborador del diario La Jornada. Acaba de escribir, por cierto, un texto en estos días, Ucrania en 3 tiempos, y de Ucrania es que queremos hablar, Ilan, contigo, porque es un momento complejo, sin duda, una situación que ha ido subiendo de tono, que lo que hace algunos meses era muy lejano como idea, hoy coloca a nivel internacional un grado de tensión muy grave. ¿Qué sucede en estos 3 tiempos de Ucrania? Mira, gracias por la invitación, Carmen, encantado siempre estar contigo. Gracias, Ilan. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría no parece tener fin, ¿no? Porque desde 1989 estamos diciendo, comenzó el fin de la Guerra Fría, llevamos 20 y pico años diciendo ya eso. Por el contrario, parece ser que la lógica de la Guerra Fría nunca se fue y a la hora de los conflictos graves reaparece. ¿Cuál es esa lógica? Las grandes potencias traducen los conflictos entre ellas a través de guerras civiles en naciones menores. Esa es la lógica de la Guerra Fría. La idea de que una guerra entre las grandes potencias, como sucedía antes de 1945, la Segunda Guerra, es inconcebible porque están armadas nuclearmente, simplemente. Pero sí traducen, así como durante los 60s tradujeron sus problemas a través de Vietnam, Guatemala, etcétera. Es a través de las pequeñas naciones, de guerras civiles locales, donde esas grandes potencias se enfrentan, y es el momento de Ucrania en que sucede este fenómeno. Entonces, la Guerra Fría no se fue, parece ser el formato básico incluso de la guerra. Lo grave es que sucede en la zona de seguridad, ni más ni menos que de los dominios de Moscú, en la zona de adentro de seguridad de los dominios de Moscú, y ahí viene el segundo tiempo, ¿verdad? El segundo tiempo es que tenemos una crisis en Ucrania, en donde yo creo que una élite que básicamente se hizo del poder en Kiev, no necesariamente con gran consenso dentro de la población ucraniana, porque es la parte de la extrema derecha de la coalición de Timoshenko. Es decir, la vieja coalición de Timoshenko, que sí era pro-europea, pero sin el ánimo de despertar al gigantón ruso. Si Ucrania son 46 millones de habitantes, pero está entre 2 grandes potencias. Entonces, los ucranianos siempre tienen que estar pensando qué hacen de su vida entre estos 2 grandes poderes, la comunidad europea y Rusia. Entonces, Timoshenko era una coalición amplia, pero sí incluía una extrema derecha muy, muy, muy radical, ¿verdad? Anti-inmigrante, hiperreligiosa, no democrática, etcétera, que es la que capitaliza todas las movilizaciones del Maidán, en donde lo que está en juego es si Ucrania adopta el euro y pasa a la OTAN. Entonces, en este segundo tiempo lo que tenemos es una Europa que yo creo que desde 1990 quiere aprovechar todas las condiciones para desmantelar lo que fue la hegemonía rusa en el este. Y lo ha hecho gradualmente en los últimos 15 años. Acuerdos o no con Moscú, una buena parte de los países del este europeo se han ido incorporando a la OTAN, es la verdad. Desde Hungría, Polonia primero, Lituania, los Bálticos, y ahora está el problema de Ucrania. No más que Ucrania sí está muy dentro de quien va a responder, como lo está haciendo, de manera totalmente tajante frente a un Ucrania no se va para allá, que es la potencia rusa. Entonces... ¿Y se perfilaba Ucrania para la OTAN? Mira, sí, por supuesto, la mayor parte de la población ucraniana, es decir, lo que más desearía es simplemente... Ahora, aquí hay un problema de tiempos, como dice el artículo, porque lo que se veía muy atractivo en los 90s, que era la propuesta europea, en el 2014, para una buena parte de los ucranianos de clase media, no
se veía ya tan atractivo, y eso lo ves en encuestas, etcétera. Pasar a ser parte de una Grecia en Europa, ganar autonomía frente a Rusia y perder autonomía frente al euro. Había un cuerpo de empresarios y de clase media relativamente que sabía lo que estaba haciendo, y ya Europa tampoco. Lo que sí se le antojaba mucho en 1995, después de ver cómo Europa se comportó con Portugal, España, etcétera, esa clase media ucraniana, pero no estaba tan entusiasmada. No estaba ya tan entusiasmada. Sí, por supuesto, es mucho más pro-europea, eso es cierto. Pero condiciones, se estaban negociando cómo se integraban, nada que ver con los procesos de integración europea de los años 90. Y viene el golpe de esta extrema derecha ucraniana, que dice es el momento. Y entonces, frente a esa extrema derecha, que es radicalmente, si nos vamos por Europa, una Europa que no sabe decir en un momento radical, no, vamos a hacerlo con calma, gradual, sino que quiere aprovechar un nuevo momento para desmantelar la hegemonía rusa. Y yo creo que son esas situaciones donde cada potencia cree que es el momento de que puede hacer avanzar su posición, en donde se pueden perder los equilibrios, ¿verdad? Que ese es el riesgo mayor. Ese es el riesgo. ¿Qué significaría, a ver, traduce la frase que acabas de decir, perder los equilibrios? ¿Qué escenarios hay? Bueno, la primera pérdida de equilibrio es una guerra civil terrible dentro de Ucrania. ¿Que eso está ocurriendo ya? Ya empezó. Ya empezó esa guerra civil. Ya empezó en Donetsk, es decir, las tropas de esta extrema derecha, porque no es el ejército ucraniano. Si el ejército ucraniano toma partida, las cosas se ponen mal. Son 600.000 hombres entrenados a la antigüita por el antiguo ejército soviético. ¿Y está neutral ahora? Están viendo, sí, exactamente. Ahora son fuerzas organizadas por las fuerzas políticas, básicamente, de los rusos étnicos y los que están en el poder, los ucranianos. ¿Siguen siendo ucranianos o ya hay intervenciones extranjeras? Buenísima pregunta. Hay una intervención europea americana a través de financiamiento, armas, eso es clarísimo. Hay probablemente una intervención rusa a través incluso de hombres, directamente. Es decir, entre un ruso étnico y gente que puede cruzar la frontera, no vas a notar ninguna diferencia, ¿no? Pero la declaración de Lavrov de ayer, el encargado de Relaciones Internacionales de Moscú, pues es durísima. En Ucrania hay una guerra civil y punto. Es decir, no le dio vueltas. No le dio vueltas, le está metiendo absolutamente otro cerillo a esta alberca de gasolina, diciendo vamos a propiciar la guerra civil. Entonces, claro, para los rusos ahora la oportunidad es desarmar lo que había surgido en los años 90 en Ucrania, que es un sector importante que quería una Ucrania entre las dos partes de ese mundo que fuese lentamente constituyéndose. Esa opción para los ucranianos parece que se está desapareciendo. Entonces, guerra civil fuerte, radical, con fuerzas apoyadas por potencias occidentales y Rusia por otro lado. Eso son noticias pésimas para Ucrania, porque una escalada de esas quién sabe dónde acaba. 2, Kiev está muy cerca de Moscú y eso significa ya geográficamente hablando, militarmente hablando. No olvidemos que Sebastopol, es decir, lo primero que hacen los rusos, que es Crimea, vuelve por supuesto a Rusia. No hay que olvidar que Crimea le fue dada a Ucrania por Khrushchev, ¿eh? Es decir, la anexión de Crimea hacia Ucrania no es una cosa antiquísima. Ucrania fue una... Pero en tiempos de la Unión Soviética. O sea, era toda la lógica. Sí. Déjame interrumpir un segundo, Ilan. Regresamos en la conversación después de la pausa. Bueno, regresamos y lancemos a esta conversación. Tú mismo tocas, desde luego, la historia para hablar del momento que se vive en Ucrania, Rusia, Europa, Estados Unidos, toda esta carga explosiva que está conduciéndose en un asunto donde no sabemos dónde va a parar la cuestión. Guerra civil, dices, ya está instalado el problema. Las tensiones internacionales están a flor de piel y se escuchan en las declaraciones de los líderes internacionales, y tú regresas a la historia de cómo fue precisamente en la lógica de la Unión Soviética, en la lógica de la Guerra Fría reconocida formalmente, que empezó esta historia. Mira, Sebastopol y el Mar Negro es la base de la principal flota nuclear de la antigua Unión Soviética y después de Rusia.
Para empezar a hablar. Entonces, una zona estratégica militar básica, eso lleva allí ya prácticamente medio siglo, ha sido modernizado, remodernizado, etcétera. Por eso, en el momento en que Putin dice referéndum en Crimea y esto regresa a Rusia, Kiev sí protesta, etcétera, pero dice, bueno, está bien, pero Ucrania queda para nosotros, lo cual no es cierto, porque después de eso inmediatamente Rusia empezó a avanzar dentro de Ucrania, obviamente. Es decir, con los otros referendos. Con los otros referendos. Y ahora con el apoyo abierto a la guerra civil. Esa es la declaración de Lavrov. Aquí, mira, sí es importante. Porque Putin aludió a la historia en estos días cuando va precisamente con aquel pastel en un momento de efeméride, ¿no?, de conmemoración, y coloca el tema de... Eso es nuestro. Es muy interesante la efeméride. La efeméride 9 de mayo. Y la presencia física de Putin ahí en estos momentos. Es ni más ni menos la fecha que los rusos conmemoran la caída de Berlín en 1945. Por eso la presidenta alemana inmediatamente saltó diciendo, ¿cómo es posible? Si yo en 2003 estuve con Putin en Moscú, precisamente recordando y haciendo un voto para que nunca más se repitiera lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y ahora viene el presidente ruso e instrumentaliza la historia diciendo, no. También mira la posición de Europa Occidental, que es mucho más suave que la posición americana, por supuesto, porque eso se juega en sus fronteras. La posición de Europa Occidental también es una posición que desde 1990 en adelante ha sido, en cada oportunidad que haya de desgajarle al dominio ruso una parte de sus territorios, lo van a hacer independientemente de las circunstancias en que esto se ha dado. Mira, lo más irónico es que a Turquía le llevan dando vueltas durante 20 años diciendo, los turcos no cumplen con derechos humanos, no tienen compromiso democrático, no tienen estado de bienestar. No pueden entrar. Y una fuerza cuasi protofascista en Hungría, al siguiente día los europeos le dicen, pásenle por favor. Es decir, realmente que se pueden perder todos los equilibrios, ¿me entiendes? En ese sentido yo decía, perder la noción, en el sentido de que hay una suerte de instinto de potencia que es, independientemente de la condición legal, de tus grandes compromisos políticos, el momento para poder crear una situación de fuerza, en este caso en Europa del Este, es bueno para Europa Occidental y la Unión, fíjate, lapsus, Rusia lo ve como la posibilidad de decir, pues lo que tenían de independencia ahora se les acaba, porque ahora viene la guerra civil. Entonces, eso es lo terrible de la situación. ¿Puede esto alcanzar un conflicto entre las grandes potencias? Yo creo que no. Pero Ucrania va a ser un territorio de mucho daño para la ciudadanía. No, y las grandes potencias van a chocar dentro de Ucrania. Los que van a pagar son los ucranianos. A ver. Y las potencias expresarán sus tensiones en Ucrania. Eso es la Guerra Fría. Esa es la lógica de la Guerra Fría. Es lo terrible. Si los grandes perdedores de la lógica fría son los países subalternos más pequeños, son los que durante 50 años pagaron el plato de los grandes conflictos entre las grandes potencias. Es la mera lógica. A ver, en la crisis húngara de 1956, Estados Unidos no intervino militarmente. En la crisis de 68, Checoslovaquia. Hablemos de crisis en Europa del Este y la relación que guardan con el dominio de Moscú, con la hegemonía rusa. Tampoco intervino militarmente. Intervino financieramente, con logística, en términos de posición diplomática en el mundo. En la crisis de Chechenia, se inicia está un poquito más lejos, pero es una crisis interna de Rusia, con solicitud de los chechenos de que los americanos intervinieran, no intervinieron militarmente. En la crisis de Georgia, tremenda, porque eso es lo que más se acerca a la situación ucraniana, tampoco intervinieron militarmente. Entonces, todo te dice que no intervendrán, militarmente. Porque si lo hicieran, imagínate. Se crea una situación de confrontación entre las potencias directas. Nucleares. Y no veo yo a un adolescente inglés, como en la Primera Guerra Mundial, yendo a ofrecer su sangre en Ucrania por Occidente. Eso ya no lo veo. Entonces, sí puede haber tensión nuclear. Sí puede haber tensión nuclear. Entonces, hay que estar
Es delicadísima la situación. Es delicadísima la situación, pero en tu análisis dices, bueno, entonces no tendríamos por qué imaginar que intervenga militarmente Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente, el territorio de confrontación de las grandes potencias será Ucrania, como lo anticipas, y eso puede derivar, desde luego, en una guerra civil muy fuerte y que produzca ¿qué al final de la historia? ¿Qué tipo de escenarios se pueden imaginar si hay una confrontación en donde las grandes potencias intervengan, la propia ciudadanía que tendrá pues su opinión al respecto, como decíamos antes de empezar este programa? Habrá quien quiera ser una Ucrania independiente, habrá quien sea prorruso, habrá quien sea proeuropeo, y no sabemos exactamente cómo va a manifestarse eso en medio de un conflicto que ya llegó, y que le está costando vidas a los ucranianos. Así es. Mira, yo digo que las guerras son como los matrimonios. Comienzan en algún lugar, pero quién sabe dónde acaban, ¿ves? Entonces, una guerra civil de esas dimensiones, estamos hablando de una población de 46 millones, estamos hablando de un territorio con muchísimas armas, con producción propia de armas, donde todas las potencias europeas, Rusia, Estados Unidos, están interesados en que se imponga su solución. No quisiera pensar en lo peor, no quisiera pensar en una situación como la de Yugoslavia entre 1900, que fue tan dramática. Yo creo que en parte resultado de la gigantesca irresponsabilidad también de las grandes potencias, lo que pasó en Yugoslavia. Y entonces, si tienes una guerra civil, bueno, tú dijiste muy bien las tres opciones, es decir, obvio que una guerra civil iría hacia la partición de Ucrania. Ya está la partición de Ucrania. Crimea está ocupada de nuevo por los contingentes rusos. Hay toda la zona llamada de la Rusia étnica, que territorialmente es muy difícil de definir, porque además no tienes que una parte buena de los ucranianos mantienen todas sus relaciones económicas, políticas, culturales con Rusia, todavía no con Europa. Entonces eso hay que verlo en una guerra, pero esto iría hacia una Ucrania partida, pues las famosas dos naciones ucranianas, que no es una historia nueva, es la historia del siglo XIX, siglo XVIII. Ucrania siempre ha estado descendida, una parte entre Occidente y otra parte hacia el este. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí surge el protofascismo ucraniano, que no, ese a mí sí me espanta mucho, y porque está en el gobierno. Son las fuerzas que en la Segunda Guerra Mundial apoyaron a los nazis para facilitar la invasión nazi en territorio soviético. Una parte, 500.000 de ucranianos se aliaron con los nazis. Los alemanes los trataron tan mal, con tanto desprecio, ¿no? Los discriminaron tanto que acabaron pasándose al lado soviético. Pero sí, Ucrania siempre está dividida. Es una parte de Ucrania se siente occidental, otra quisiera ser autónoma, quisiera pensar que es la mayor parte, y hay un 20% que está muy ligado a Rusia desde toda la vida, pues. Pero las guerras son las guerras. Las guerras son las guerras, y bueno, para cerrar, Ilan Semo, lo que se realizó con gran rapidez en Crimea, lo observas para los otros lugares donde se están también desarrollando referéndums, y lo que uno imagina será un efecto dominó hacia Rusia para formalizar, digamos, algo más amplio además de Crimea. A ver, la otra que estaría en una situación, pienso en la NATO, en la OTAN, básicamente como factor que introduce un ingrediente, digamos, en el equilibrio ruso que es inaceptable para Moscú. La única es Azerbaiyán, la cual ya pasó por una guerra civil. Entonces, no veo mucho el efecto dominó. Lo que sí veo es que una guerra civil en Ucrania puede transformar ideológicamente los conflictos políticos europeos. Eso sí, porque si tienes una extrema derecha, vas a tener una respuesta de la antigua extrema izquierda. Entonces la idea del socialismo, etcétera, puede reaparecer por ese lado. Sí, yo lo veo, yo creo que es un conflicto que se mantiene en Ucrania, que es ya en Pero sí. ideologiza todo. Es posible que empiece a ideologizar todo. Es posible, sí. Bueno, entramos en la parte final, regresamos en esta conversación.
Bueno, y lancemos, se nos acabó el tiempo. Bueno, es un momento importante para cerrar sobre el papel de Putin, de Obama, de Estados Unidos, de Rusia. En fin, ¿cómo cerrar esta conversación? Mira, todo da la impresión de que la hegemonía absoluta de Estados Unidos, ese mundo unipolar o monopolar, de una sola potencia, de alguna manera definiendo los grandes conflictos en el mundo después de 1989, se está acabando. El primer anuncio fue Siria, en donde la alianza entre China y Rusia, por primera vez después de la Guerra Fría, le dice a Estados Unidos: has llegado al límite, así es que no más. Y bueno, Washington, que siempre ha sido relativamente pragmático, reconoció inmediatamente y retiró el apoyo a la oposición en Siria. Ese es el primer jalón de orejas de dos potencias a Estados Unidos después de 1991. Y este es el segundo en Ucrania. Y lo que está claro es que el mundo dejó de ser unipolar. Estados Unidos, después de lo que le pasó en Irak y en Afganistán, sobre todo en Afganistán, donde el dividendo no está para nada claro, con la gravísima crisis económica que sigue teniendo, con la falta de legitimidad para emprender ahora ese tipo de acciones en Europa, ya no puede responder en los términos del gran mandón. No puede. Del gran mandón. Ya no puede, como fue después de la caída del muro de Berlín. Ya no lo logra. Es obvio en todo el área, Putin le ha ganado los 5 movimientos básicos de ese ajedrez, ¿verdad? Toda la idea de que Ucrania iba masivamente a pasar del lado occidental fue absurda, ¿no? Y creó una situación de guerra donde los Estados Unidos ya no la pueden sostener ellos mismos. Entonces, cuando una potencia empieza a creer que lo que hasta ese momento le era evidente, descubre que ya no es evidente, el problema es que lo descubre después de que ha hecho ya todo lo que no debería hacer. La fuerza de Estados Unidos en términos de hegemonía mundial está siendo cuestionada ahora sí por Rusia, por China, y no sabemos en qué acabaría ese tipo de equilibrio. Por eso es tan estresante, por eso es tan grave la situación de Ucrania, porque están reacomodando las relaciones entre las grandes potencias mundiales. Ni más ni menos, Ilan, y te agradezco mucho que estés aquí para conversarlo. Gracias por la invitación. Ilan Semo, y hasta la próxima. Nos vamos y bueno, pues veremos qué sigue en este ajedrez, como lo has descrito, donde hay muchas fichas, las fichas que están en juego en estos momentos, y bueno, lo que en todo caso están siendo los momentos de tensión en otros lugares de Ucrania. Vamos a ver qué sigue en este panorama. Gracias, Ilan, por estar aquí para conversarlo, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.